La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org. Estamos para nuestra audiencia televisiva. Qué bueno que está con nosotros en este día. Soy el pastor Daniel Romero desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula, que les dice: Dios les bendiga a todos. Hemos estado celebrando en Honduras el Día de la Biblia, mes de septiembre, y ha sido una celebración bastante significativa la que hemos tenido hoy en la iglesia con estos niños que han tenido esta participación pero muy especial y muy linda. Realmente ver a estos chiquititos decir que la palabra de Dios los ha alimentado a ellos, pues es algo extraordinario. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, está recibiendo muchos ataques frontales, ataques que vienen de todos lados, pero no hay peor daño que se le puede hacer a la palabra de Dios que hijos de Dios, cristianos, no crean las promesas de Dios, que se desalienten ante las promesas de Dios. Esto es como una bofetada para Dios. Cuando le decimos: Señor, yo no creo en tus promesas. Las promesas de Dios son promesas eternas. Aquí en Honduras, cuando alguien está creyendo cosas así y está imaginándose y está soñando con alguna cosa, le decimos: ¿por qué no pones los pies sobre la tierra? Bájate de esa nube. Y algo así. Y permítame que les cuente acerca de cierta ocasión en que un grupo de personas que quizás se creyeron muy listas, demostrando gran realismo a algo que se les pidió, trajo un desaliento tan terrible y una incredulidad tan tremenda que trajo consecuencias históricas para el pueblo de Israel. Moisés fue un libertador, sacó a los israelitas de la tierra de los egipcios, los hizo caminar por el desierto, y después de que Dios le dio los 10 mandamientos y otras instrucciones, Moisés envió a 2 espías para inspeccionar a Canaán. Y Dios ya había dicho que se les daría. Desde el tiempo de Abraham, Dios le había prometido a Abraham una tierra que produjera leche y miel, una tierra prometida. Y Moisés envió a los 12 con la simple tarea de recopilar información, no para que tomaran opiniones, no para que vinieran con conclusiones. Lo único que se les asignó fue: exploren el país, vean si hay muchas personas o pocas, miren cómo son sus habitantes, informen cómo son sus ciudades, si son abiertas o son amuralladas. Examinen el terreno, si es fértil o es malo. Miren los árboles que hay ahí. Y cuando nosotros vamos a Números, capítulo 13, en el versículo 18, aquí vemos que se le está dando estas órdenes al pueblo de Israel. Y cuando usted va al libro de Números y está ahí, mire, versículo 18 dice:
y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y realmente, hermanos, que tenían frutos tan grandes, racimos de uva tan fértiles y tan grandes que tenían que transportarlas hasta en 2 personas. Ahora bien, cuando ellos regresaron, y este es el asunto, 10 de los espías empezaron a exceder con creces la información que a ellos se les había pedido. Si estuviéramos en el tiempo de hoy, hubiéramos levantado un dron, hubiéramos agarrado el Google Map y hubiéramos observado estas ciudades, pero sabe que la tarea es como una tarea escolar. Se les dijo, miren, estas son las asignaturas, miren cómo es la región. Pero esta gente vino con una información que no se les pidió. Lo primero que ellos dijeron, mire, esta tierra es una tierra que está habitada por personas que no vamos a poder con ellos. Ellos son fuertes. Versículo 31, son más fuertes que nosotros. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que están ahí y que nosotros vimos son enormes. Comparados con nosotros parecíamos langostas. Así nos veían ellos a nosotros. ¿Pero qué está pasando aquí? Esto se oponía, diametralmente opuesto a lo que Dios había prometido. Dios les había prometido la tierra. Hermanos, y nosotros hoy en día tenemos las promesas santas de Dios. Tenemos promesas tan lindas, tenemos promesas enormes, promesas que Dios mismo ha dado en su palabra y que nosotros la tenemos, pero cuando miramos las noticias y miramos todas estas cosas, empezamos a creer y empezamos a hacer las cosas diametralmente opuestas a la que la palabra de Dios dice. ¿Quién se podía imaginar que estos hombres causarían una histórica decisión? ¿Cómo saber de que Dios algún momento tuvo que decir basta? Ya no puedo más con este pueblo. Por causa de su incredulidad van a tener que estar 38 años más en el desierto. Es más, van a envejecer aquí, que ya ninguno de ustedes, ninguno de esta generación va a entrar a esa tierra prometida. Y lo que resulta particularmente asombroso es que estas personas ya habían visto a Dios hacer unas cuantas cosas sobrenaturales. Habían visto cómo Dios había enviado las plagas a Egipto, cómo Dios los había sacado de esa tierra, cómo ellos actuaron y caminaron por fe, y el mar se abrió, y ellos caminaron por tierra seca, y las columnas de agua se detuvieron hasta que el último de ellos pasó. Cómo Dios había sacado agua de la roca, cómo aquella montaña retumbó y tembló ante la presencia de Dios. Como Dios los alimentó en el desierto dándoles maná, y que nunca se enfermaron y nunca su vestido se envejeció. Y Dios le dio los mandamientos, pero no creyeron a la palabra de Dios.
Ahora cualquier perico de los palotes dice algo y causa estragos en el pueblo de Dios, porque escogían creer un informe humano en vez de la promesa de Dios. Y cualquier cosa humana ahora se sobrepone a la palabra de Dios. La Biblia de las Américas, en número 1332, le llama a este un mal informe. Y la Nueva Versión Internacional, la NBI, es más fuerte. Dice falsos rumores. ¿Y por qué este informe es tan malo? Al fin y al cabo, los datos que estos estaban dando eran datos exactos, eran datos reales. Eran cosas que ellos vieron y no estaban torciendo la falsedad. Era cierto que las montañas, que los habitantes eran gigantes. Es cierto que las ciudades eran amuralladas. Es cierto que todo estaba ahí. Pero lo terrible de todo esto es que el pueblo de Israel se volvió incrédulo. Y esta incredulidad produjo un profundo desaliento entre el pueblo de Dios, que Dios se irritó ante la desconfianza que el pueblo tenía delante de él. Y Dios se duele cuando nosotros no creemos su palabra. Miles de años después, poco ha cambiado para el pueblo de Dios. Creemos lo que nos dictan nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, en vez de creer lo que dicta las promesas de la palabra de Dios. Y esto es terrible. Esto es terrible. Hermanos, aquí suceden tres cosas. Estas personas, al ceder ante el desaliento, nunca llegaron a ver cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Y en la actualidad pasa lo mismo. Nos engañamos con una teología que entre dientes dice, bueno, si Dios sabe todas las cosas, es la voluntad de Dios que yo esté de esta manera, es así que Dios, como sabe todo, pues ¿qué voy a hacer más? Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree en la palabra de Dios, Dios no va a obrar a favor suyo, aunque las promesas de Dios estén en esta palabra y sean verdad, porque la fe anula la incredulidad, anula el poder de Dios en su vida. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer, pero me desanima cuando no podemos creer en Dios. Si Dios le dijo a aquel ciego en Mateo 9:20, 29 más bien, se hará conforme a tu fe. Se hará conforme a tu fe. Aquel ciego que oyó de Jesús le dijo, ¿puedes sanarme? ¿Y crees? Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Parece ser que la minoría hoy en día es la que tiene esa fe en Dios. No simplemente una religiosidad que ante las circunstancias difíciles de la vida empiezan con el desaliento y a decir más cosas que lo que la palabra de Dios promete, como que si Dios no existiera. Josué y Caleb, la minoría entre los espías, eran personas de ese tipo que creían en las promesas de Dios. Caleb dijo, número 13:30,
Mire, esto es lo que dice Caleb: subamos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para hacer las cosas real? Subamos, subamos. Esto es creer la palabra de Dios. Esto es creer. Es por esa razón que Dios dijo de Caleb algo asombroso. Y si usted va a Números 14:24, mire cómo Dios expresa este maravilloso elogio. Y cuando nosotros estamos ahí en Números 14:24, la palabra de Dios dice ahí: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Y como resultado de esa fidelidad, como resultado de esa fe, ahora Dios le dice: yo le daré la promesa. Lo que yo he prometido se lo voy a dar a él, y no solamente a él, se lo voy a dar a su descendencia, porque fiel es Dios que lo prometió, mi hermano. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. ¿De qué estás dudando? ¿Por qué estás desalentado? ¿Por qué no estás creyendo las promesas de Dios? Las circunstancias son difíciles. Y en segundo lugar, a lo largo de nuestras vidas, se nos empieza a presionar para que nos detengamos, para que tiremos la toalla, para que renunciemos, para que no creamos. Y todos tenemos desaliento. No crean ustedes que solo por ser pastor alguien no lo va a tener. Todos pasan dificultades terribles. Rick Warren ha pasado dificultades terribles. Un hijo de él se quitó la vida. Él habla y dice: tuve desaliento tan terrible, pero Dios me hizo tomar fuerzas. David Frost una vez entrevistó a Billy Graham y a su esposa y les dijo: ¿ustedes han tenido problemas? ¿Ha considerado alguna vez usted divorciarse? Y dijo la señora Graham: bueno, problemas hemos tenido matrimoniales, pero nunca he pensado en mi vida divorciarme. Una vez sí pensé asesinarlo, pero divorciarme nunca. Linda, la esposa del hermano Pablo, contó un día que agarró sus maletas y se fue de la casa para dejar al hermano Pablo. Pero como a 3 cuadras de ahí se bajó y se quebró la pierna y tuvo que regresar a su casa. Pero problemas todo el mundo lo tiene. No crean ustedes, hermanos, que las batallas más feroces se están librando en el Oriente Medio. Las palabras más feroces se están librando dentro de nosotros mismos, en nuestros corazones, con el desaliento, con las cosas que vienen a nuestra vida. ¿De dónde viene, dice Santiago, la guerra y los pleitos que hay entre vosotros? No de vuestras concupiscencias, no viene de lo interior, no viene de nosotros mismos, de nuestro pensar, de nuestra mente. Por eso Romanos 1:17 dice que el justo vivirá. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe.
y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un diario vivir, como la salvación inicial. Tenemos que vivir en esa fe, creyendo la palabra de Dios, creyéndola todos los días, estando atento, porque las promesas de Dios se han de cumplir todo el tiempo. Y esa era la actitud de Caleb. Si usted va ahora a Josué 14, versículo 7, Josué está relatando aquí y está diciendo: yo tenía 40 años cuando Moisés me envió de Cades Barnea para explorar, para reconocer la tierra. Y yo le traje noticias y con toda franqueza decía Caleb, yo le informé lo que vi. Pero sigue diciendo el siguiente versículo 8, pero mis compañeros de viaje, por el contrario, se desanimaron, desfallecieron, e hicieron desfallecer en el corazón de la gente, le infundieron temor. Pero yo no me detuve, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y el versículo 10 nos habla que Josué nunca se jubiló en su fe. Siguió marchando y su fe lo mantuvo joven y fuerte. Y quiso luchar hasta el fin. Y ahora he aquí, hoy soy de edad. ¿De cuántos años? De 85 años, dice Josué. Dice Josué. Y versículo 11 sigue diciendo, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para salir y para entrar. Y el versículo 12 dice, todavía más, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová ha dicho. Los anaseos eran gigantes, pero dice Josué, ¿saben una cosa? Yo no he parado de creerle a Dios. Yo estoy todavía creyendo. Yo todavía estoy con ánimo, estoy fuerte. Y si hay gigantes, yo los voy a derribar en el nombre de Jesús, porque yo creo la palabra que Dios dijo, y esa palabra es verdad. Por algo, el escritor de Hebreos en Hebreos 10:25 habló y dijo, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortaos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El hecho de asistir a la iglesia y tener comunión cristiana nunca debería producir un desaliento, mis hermanos. Nunca. Porque cuando Dios nos confronta, y cuando Dios confronta nuestro pecado y nuestro corazón, las cosas que hemos hecho, deberíamos de salir de aquí con ánimo tremendo. Porque aún siendo infieles, Dios permanece fiel. Y porque la palabra de Dios nos tiene que reconfortar. Y porque usted tiene que salir de este lugar animado, bendiciendo a Dios, tirando el desaliento a un lado
y creyendo que Dios le da una nueva oportunidad, porque Él es un Dios de nuevos comienzos y las promesas de Dios no se han acortado, porque no depende de lo que usted haga, depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y la promesa de Dios dice que la sangre de Cristo nos da poder y nos limpia de todo pecado. Uno de los nombres principales del Espíritu Santo es Consolador. Y uno de los nombres de Satanás es Acusador. Y algunas veces nosotros estamos creyendo más al acusador que nos señala, que al Espíritu Santo que nos trae la palabra de Dios para que la pongamos por obra. ¿Cuántos pensamientos hay? Mi mamá aconseja y dice, cuando te vengan esas ideas y esos pensamientos, detente, cree y reprende, diga el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo rechazo todo pensamiento de mi mente. Yo rechazo todas estas cosas. Y en el nombre de Jesús las echo fuera. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en su palabra. Yo, Señor, estoy creyendo en ti. Porque la palabra de Dios es verdad. Es cierta. Y va a cumplir siempre el propósito por lo cual fue enviada. Digámosle, Señor, rompe toda atadura que traes aliento a mi vida. Trae todo pensamiento sujeto a tu autoridad, para que sea tu palabra la que obre y traiga la realidad del Espíritu. ¿Cuántas veces he estado con personas que tienen problemas matrimoniales o cualquier cosa, con cosas tan superficiales, que dan ganas de gritar, jalarse los pelos, porque no pueden tener fe para creer de que Dios les puede solucionar los asuntos? Me gusta cuando leí al pastor Jim Cymbala, que dijo: el único hospital que puede tratar la enfermedad del desaliento es el hospital de la palabra de Dios, cuyo administrador es el Espíritu Santo. Solo ahí se puede elevar nuestro espíritu. Y andamos por todos lados y no sabiendo que el desaliento, el único que lo puede sanar es la palabra de Dios, es Jesucristo, a través de su palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y lo dije, el problema no es la gente que habla contra la palabra de Dios. El problema no son las prostitutas. El problema y el enemigo de la iglesia no son los narcotraficantes, no son los corruptos del gobierno. El peor enemigo de la palabra de Dios y de la iglesia son los mismos cristianos, desalentados e incrédulos, que no creen en Dios. Y el enemigo usa esas personas comunes, esos cristianos de esa manera, para traer desaliento. ¿Qué provocó el desaliento ese día entre el pueblo de Israel? No fueron demonios, no fueron gente extranjeras, no fueron políticos. Los que trajeron el desaliento
fueron hombres que habían sido escogidos por Moisés, líderes, como los más consagrados, como los más fuertes, como los de más credibilidad. Porque puede ser el más pintado, pero cuando el desaliento entra y no tenemos fe para creer en Dios, suceden cosas terribles en la iglesia. Y algunas veces estamos nosotros especulando y hablando que somos más evangélicos, que la iglesia en Honduras es tan fuerte. Pero cuántos desanimados y cuántos con tan poca fe. Y es importante que tengamos cuidado con quién hablamos, porque algunas veces hay personas que no convienen. Algunas personas es mejor evitarlos. Los que son negativos y en realidad no creen en Dios o no creen en el poder de Dios van a tener un efecto negativo sobre su espíritu. Deje que la palabra de Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento para que usted pueda cambiar un tema e incluso salir de una situación sin ofender. Pero no se junte con gente que tiene desaliento. No deje de congregarse. Anímese, mi hermano. Yo no sé por qué situación tan difícil estás pasando, pero crea la palabra de Dios. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo 35. Envió Él su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 117, 20. Crea en la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Qué terrible el desaliento. Qué reacciones tan negativas trae. Vamos a Números 14:1. Mire, hermano, mire lo que se lee aquí. Aquella noche, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo. Dice que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. A gritar y a llorar. El campamento entero estalló en llanto. Y sí es cierto que el llanto delante de Dios es una actitud que Dios mira. Pero ese llanto, causado más por la incredulidad y el temor, eso le da asco a Dios. Y he escuchado a ciertas personas orar con emoción, pero su falta de fe los hace sonar como los israelitas. Los hace sonar como hombres que están tan desalentados, que no tienen fe en la palabra de Dios porque no la conocen, no saben el escrito está, por qué está ni para qué está, no saben las promesas de Dios y se desalientan porque desconocen la palabra de Dios. No hay peor pecado que la incredulidad. Y la incredulidad trae el desaliento. El versículo 2, ahora sí, mi hermano. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos.
El pueblo está desanimado. Y el desánimo trae murmuración. Esta blasfemia contra Dios. Porque hoy en día hay una iglesia emocional, pero con una tremenda anorexia para comer la palabra de Dios. Y como se han olvidado de las promesas de Dios, como no conocen las promesas de Dios, porque se han alimentado nada más de un maná que duraba un día y se engusanaba, de una bendición para el día y no de una palabra firme que es eterna por los siglos y que permanece para siempre. Empezaron a murmurar. Y el versículo 4 o 3 o 4, ¿cuál es? Y decían el uno a otro: designemos un capitán. Y luego hablaban hasta de matar a Moisés y poner otro líder. Quitémoslo. ¿Cuántas iglesias veo destruidas por la murmuración? Y terminan sacando al pastor. Qué terrible. Pero hermanos, la iglesia de Dios es la iglesia de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Debemos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, y más cortante que espada, de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y hace la obra para la cual fue enviada. La palabra de Dios. El pueblo de Dios que cree la palabra es el pueblo que se va a mantener firme en estos tiempos de tantos cambios, de tantos malos ejemplos, de tantos líderes que caen, de tanta emoción y de tantos tiempos difíciles que tenemos que enfrentar. En un país que vivimos nada más de emociones y de esperanzas, pero que no vemos nada concreto, donde está esperando un nuevo gobierno, que vemos algunas veces que son peores que los que tenemos, pero hay algo que va a permanecer fiel y firme, y esto es la palabra de Dios. Esto no va a cambiar. Por eso, mi hermano, finalmente la Biblia subraya como gran valor la perseverancia. Esa virtud no se menciona con frecuencia en nuestros días, porque podemos tener predicadores espectaculares con palabras que son grandilocuentes, puedo decir, pero yo valoro más un cristiano que año tras año ha permanecido fiel al Señor y ha permanecido fiel en su palabra, que no claudica ante ningún cambio, ante ninguna habladuría, ante ninguna situación difícil que atraviese,
que siempre está cimentado para creer la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo fue a preguntar sobre los filipenses, los tesalonicenses, que el informe que él pidió de ellos era cómo estaban en su fe. En su fe. No les interesaba otra cosa. No mandó a preguntar por el edificio. No mandó a preguntar por la iglesia de Colosenses. No mandó a preguntar si tenían un buen conjunto. No fue a preguntar si estaban llenos. No mandó a preguntar si venían vestidos de rojo o de blanco ese día. Mandó a preguntar cómo estaba su fe. La fe es lo que importa. Y dice Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Jesús, dice la Biblia. O sea, fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y así perseveraban con paciencia en toda situación, dando gracias al Padre con toda alegría. Y los presenta delante de Dios tiernamente en oración, para que pudieran seguir corriendo la carrera de la fe, sin que su fe desmayara y que sin que su fe fuera a fluctuar, porque fiel es el que lo prometió, y si Dios lo dijo es porque así va a ser, porque nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos, porque nosotros podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer, y que nosotros podemos tener lo que la palabra de Dios dice que podemos tener. A ver, levante su Biblia, ponga su Biblia en alto, diga: yo soy fuerte, lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo puedo tener lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Envió Él su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org.